Anoche estaba lidiando con la idea de predicar este mensaje. Last night I was fighting myself over the idea of preaching this message. Y no tengo sueños todos los días como muchos piensan, And I don't have dreams every night like a lot of people might think. o visiones. And I don't have visions every day. A veces pasa mucho tiempo, Sometimes there's ample time in between. o a veces uno tiene sueños de frijoles negros. And sometimes you have what I call black bean dreams all of a sudden. Yo no creo a todo sueño que tengo, I don't believe every dream that I have. pero anoche, But last night, en un sueño, in a dream, el Señor me decía, the Lord told me, es necesario it's necessary que le hables este mensaje a la iglesia. that you speak this message to the church. No esperes. Don't wait. Háblalo hoy. Speak it today. Este mensaje realmente tiene el propósito de que cada uno de nosotros entienda que estamos en un momento clave. The purpose of this message Clave. is for each of us to understand that we are at a very key and decisive Que moment. van a suceder cosas And that things are going to happen que nadie espera que sucedan. that no one has expected will happen. Que el país va a ser estremecido como nunca se ha visto. That this country will be shaken like we've never seen in our history. Y que quien va a promover eso va a ser el Señor. And that the one promoting that is the Y Lord. por lo cual la iglesia tiene que estar arraigada en Dios. So the church has to hold to God. No en la política, Not on politicians. no en promesas Not políticas, on political promises. aunque somos observadores de todo esto y no somos tontos tampoco. Although we are observers of politics because we're interested in the well-being of our No somos country. ignorantes de lo que está We are sucediendo, not ignorant of what's going on, pero nuestros ojos están puestos en el Señor. while our eyes are set on the Lord. Trato de manera constante I try de constantly que esta iglesia no sea ignorante del momento en el que estamos viviendo. to make sure this church is not ignorant to the time that we are living. A veces me juego el pellejo diciéndolo incluso públicamente. Sometimes I even stick my neck out there speaking about these sorts of ¿Y things cuál es la publicly. razón? And what's the reason? La iglesia necesita saber y estar absolutamente consciente The church needs to understand and be fully conscious que el Señor viene anunciando un tiempo de cambios en el mundo that the Lord has announced a time of change in the world. y que estamos en ese nuevo momento. And that we are in that moment now. Vivimos en lo que hasta ahora ha sido considerado la primera potencia del mundo. We live in what has been considered until now the great world power. Ignorar que las cosas que ocurren en este país Ignoring that what happens in this country son clave para el mundo entero is key to the whole world es un nivel de ignorancia peligroso, grave. is a difficult and terrible level of La ignorance. iglesia no puede caer en ese nivel de The ignorancia. church can't be that ignorant. Amén, hermanos. Amen? ¿Cuántos dicen Can amén? you say amen? Oiga, el Señor viene hablando, oiga bien, de un nuevo momento sobre esta The nación. Lord has been talking about a new moment coming to this nation. Cuando el presidente Trump, y voy a nombrar, voy a decir con nombre y apellido algunas cosas que son importantes que se oigan. When President Trump, and I'll talk with name and last name on this occasion because it's important. Y el presidente Biden estaban en pleno momento de campaña. When President Trump and President Biden were both campaigning, El Señor nos habló aquí en la the iglesia. Lord spoke to us in this church. Y el Señor nos dijo aquí en la iglesia, And the Lord said oiga bien, a un pequeño grupo acá. to a small group here, Y el Señor lo dijo aquí y dijo exactamente estas palabras. Voy a leerlas, incluso las tengo escritas a mano. the Lord said this, and I have it's here literally written in my hands on the iPad. Voy a leerlo exactamente como el Señor lo dijo en esa I'm going to ocasión. read exactly what the Lord said. He aquí haré algo nuevo en esta nación, Behold, I will do something new in this nation, y quien lo oiga no lo creerá. and whoever hears it will not believe. Estremeceré los cimientos y las bases, ¿y quién podrá disputar mi sabiduría? I will shake the columns and foundations, and who will dispute my wisdom? Voy a trastornar estrategias de grandes. I will flip the strategies of the great. Sus planes están en marcha Their plans are marching, y no se detendrán, pues es el tiempo. and they will not stop because it is time. Pero trastornaré sus estrategias por causa de los míos. But I will turn up their strategies for my own. Lo inesperado sucederá. The unexpected will happen. Oiga esto. Y el águila herida recibirá fuerzas y se levantará y hará conforme al deseo de su corazón y le daré un poco de tiempo en contra de sus enemigos. And the wounded eagle will get up
with strength, and he will do whatever is the desire of his heart, and I will give him some time to work against his enemies. Dice, y golpeará con fuerza y perseguirá con insistencia y efectividad. And he will strike strongly and persecute insistently and effectively. Y déjeme ponerlo en contexto. And let me put this in context. Y está en los videos que grabamos en ese tiempo. And this is in a video that we made in late 2019 or early 2020. Esto fue después que el Señor nos dijo, This is after the Lord told us Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. Joe Biden will be the next president in America. Voy a trastornar estrategias de grandes. He ¿Creen said- ustedes que estrategias de grandes han sido trastornadas said, durante esta campaña? I will upturn the strategies of greats. Don't you think that that's happened in this campaign? Algo está sucediendo dentro del contexto de la nación. Something is going on in the context of this nation. No me importa la política. I don't care about the politics. Esto no tiene nada que ver con This política. has nothing to do with Esto politics. tiene que ver con el nuevo momento que Dios está señalando desde antes que sucediera. This is about a new moment in this country that God announced before it happened. Lo inesperado sucederá. The unexpected will Y el happen. águila herida recibirá fuerzas. And the wounded eagle will have strength. Y se levantará conforme al deseo de su corazón. And he will do what is in his heart. Y le daré un poco de tiempo contra sus enemigos. Ahora entienden el contexto, And ¿verdad I que will sí? give him some time against his enemies. Golpeará con fuerza y perseguirá con insistencia y efectividad. He will strike with strength and persecute with insistence and effectivity. Porque he aquí mi espíritu sopla y las cosas se darán la vuelta ante la mirada atónita de la nación. Behold, my spirit blows, and I will turn things so that the nation is astonished. Muchos llorarán por causa de ello. Esto es increíble porque eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Many will cry because of this, and it's impressive to see what's going on right now. El cuello de muchas minorías será apretado y clamarán. The necks of many minorities will be squeezed, and they will cry out. Clamarán con grande voz de They angustia. will cry out with a great voice of anguish. Y muchos no entenderán And many will not y understand preguntarán por qué. and will ask why. Mas he aquí, tendréis un poco de tiempo But behold, you will have a little time, y será breve. and it will be brief. No lo perdáis. Don't lose it, Pues antes de lo que pensáis, because before you think, puertas que están abiertas y otras que se abrirán serán abruptamente cerradas. doors that are open and others that will be open will be abruptly closed. Corran y no se detengan. Run and do not stop. Tiren la lanza y corran tras ella. Throw the spear and run after it. Escuchar el rugido del león Hear the roaring of the lion y corred con premura. and run quickly. Corto tiempo le doy a mi pueblo. I give my people a short time. Esto fue antes de que todo eso sucediera. This is before all of this has happened. Cuando el Señor me mostró la visión, yo la llamo la visión del halcón, el águila y los pájaros negros. When the Lord showed me a vision that I call the vision of the hawk, the eagle, and the black birds. Y yo veo un halcón que va volando The Lord showed me a hawk y that was veo un flying, grupo de pájaros negros que comienzan a ir contra el halcón. and there were these smaller black birds that start to strike the hawk in the Y el sky. plan de los pájaros negros era matarlo y destruirlo. And the little bird's plan was to destroy the hawk as he flew, Pero no pudieron. but they were unable. Porque cuando estaban a punto de lograr su cometido, Because when they were in the process of killing the hawk, un viento sopló a wind blew, y el halcón fue hacia atrás 4 and the veces. falcon revolved in the air 4 Oiga times. bien. Y cuando dio la cuarta And vuelta, after its 4th turn, vino como una luz sobre el halcón a light came upon the bird que estalló sobre él that exploded out of y him, literalmente se convirtió en un águila. and he became an eagle. Cuando el halcón se convierte en un águila, When the hawk became an fue eagle, detrás de los pájaros it persecuted the birds y in los turn despedazó con sus patas y con su pico. and literally broke them to pieces with its beak and with its talons. Me despierto a aquella visión y digo, Señor, ¿qué es esto? And I woke up from that vision and said, Lord, what is this? Me dijo el Señor, And he told me, Donald Trump va a perder las elecciones. Eso fue allá, he told me Donald Trump will lose the 2020 antes de las elections. elecciones This pasadas. is before the last elections. Y van a tratar de destruirlo, incluso de matarlo. And they will try to destroy his reputation and kill Esto está en him. video. Si alguien dice, no, el pastor, esto está en videos allí. And if you think that I've made this up after the Exactamente fact,
Go to our YouTube channel and watch the video. en los días en que el Señor lo dijo. This was before the 2020 elections. The Lord spoke this to us. Y dijo el Señor, The Lord y said, pasarán sobre él 4 And tiempos, 4 times will come upon him. pero mi espíritu va a soplar sobre él. But my spirit will blow, Y entonces algo ocurrirá. and then something will Y happen. él volverá a la And presidencia. he will be president again. Yo creo que Dios habló con tiempo. I think that God spoke beforehand. Todo esto anuncia algo. All of this announces something. Vienen momentos bien difíciles Very difficult moments sobre are la coming iglesia del Señor. upon the church of the Lord. Algunos están desconectando la situación de los Estados Unidos de la situación del mundo. Some people are trying to disconnect the situation in America with the situation of the rest of the world. Y no entienden que lo que está pasando And they don't understand that what's going on está dentro de un contexto general en el mundo entero. exists within the context of the whole world. Y que en ese contexto general And in that general context, hay una gran expectativa en este momento. there's a great amount of expectation right ¿Qué es now. lo que va a suceder? What's going to happen? Quiero decir esto. I want to say this. Muchos planes, Many plans. muchos planes. Many plans. Y estoy hablando de buenos planes And I'm saying good plans de este nuevo gobierno. of this new government Van a verse interrumpidos are going to be interrupted por cosas que van a suceder en el país. by things that will happen in this country. Y la gente va a lidiar con eso. And people will have to battle with that. Pero no podrán hacer absolutamente nada. But they won't be able to do anything about it. Porque vendrán cambios Because changes will come que no fueron planificados por el hombre, sino por Dios. that were not planned by man but by God. Oiga bien, Listen, voy a decirles esto y voy a decirlo, y créame, téngalo en cuenta. I will say this and take it into account moving forward. Pandemias que nunca ni siquiera se imaginaron que podrían venir Pandemics that we never had imagined could touch this country van a generar interrupciones tan impresionantes en el mundo entero will cause incredible interruptions to movements all around the que el world. coronavirus se va a quedar como un juego de niños. That COVID is going to look like a plaything. La iglesia debe orar. The church has to pray. Y lo que estoy diciendo con respecto a persecuciones contra la iglesia, And what I'm saying about persecution against the church no solamente el Señor las ha anunciado sobre este país, is not only something God has announced will happen in America, sino en el mundo. but in the world. No podemos distraernos de la realidad que está viviendo el mundo en este momento. We cannot become distracted from the reality that the world is La, living right now. la iglesia necesita apresurarse a hacer su trabajo. The church has to quickly do its job. La iglesia no puede quedarse estancada en una situación política de una nación, The church cannot become stuck in the political situation of one nation, esperando, esperanzada en un hombre. waiting their hope on one man. La or time. iglesia The church necesita correr urgentemente needs to run urgently por un avivamiento mundial en este momento de la historia. for a worldwide revival in this moment in Y history. créame que este avivamiento vendrá bajo persecución. And believe me, this revival will come alongside persecution. Independientemente de quién sea el presidente en X nación, Independently of who's the president in what nation, este avivamiento vendrá bajo una persecución terrible sobre la iglesia. this revival will come alongside persecution against the Church of El Christ. Señor me ha dicho claramente, The Lord has told me clearly, se perseguirá a las minorías en los Estados Unidos. minorities will be persecuted in the U.S. Y esa persecución contra las minorías se convertirá en una persecución contra la iglesia. And the persecution against minorities will become a persecution against the church. No me pregunte cómo va a suceder. Don't ask me how that's going to Eso happen. fue exactamente las palabras que dijo el But Señor. those were the words of the Lord. El Señor le dijo a Esmirna, He told Smyrna, ustedes van a morir por causa de mi nombre. you will die for my name's Muchos sake. de ustedes. Many of you. Si el Señor nos dice a If the nosotros, Lord tells us viene persecución, persecution ¿nos is vamos coming, a poner bravos por eso? are we going to get angry? ¿O vamos a hacer lo que hizo la iglesia de Esmirna? Or are we going to do what the church of Smyrna Vamos a did? ser fieles hasta la muerte si es necesario, Are we going to be faithful unto death para que el Señor nos dé la corona de la for vida. the Lord to give us the crown of life? Nuestras esperanzas, Our hopes, por más que un elemento político se acerque a los ideales de la iglesia, as close as a politician can get to Christian ideals, las esperanzas de la the iglesia hope of the church no pueden estar
estar puestas en un agente político. cannot be placed on a man or a politician. Las esperanzas de la iglesia están puestas en Dios. The hopes of the church are in God. Amen. Iglesia, Church, viene persecución. persecution is coming. Vienen momentos bien difíciles. Very difficult moments are coming. Vienen cambios extraordinarios. Extraordinary changes Van a are coming. suceder cosas en este país que nadie imagina. Things will happen in this nation that you Oiga, can't imagine right no now. tenemos tiempo hoy para hablar de un montón de cosas que Dios nos ha We mostrado. don't have the time today to talk about several things that God has revealed to us. Pero muchas de ellas But many of them no son muy alentadoras. are not very pleasant. Así que yo prefiero confiar So I would rather trust en lo que el Señor nos está in diciendo. what God is saying. Él es la vida de la iglesia. He is the life of the church. Él es la fuerza de la iglesia. He is the strength of the Oiga, no church. confiamos en el hombre. Don't trust in a man. No porque seamos malos contra el hombre, Not because we hate men, sino porque nuestra confianza está puesta en but Dios. because our trust is in God instead. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen?